estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo, lo va a tener. Entonces, nosotros, como siempre lo hemos dicho, colaboración, coordinación, pero no subordinación. O Brasil tem todo interesse de ter uma relación extraordinaria con los Estados Unidos. Creo que es no-brainer que para nosotros Estados Unidos es la relación más importante que tenemos y lo que queremos es fortalecerla. Socio o rival, neutral o intervenido. Se reparten de nuevo las cartas en Latinoamérica y quien maneja la baraja es Estados Unidos. La doctrina de Donald Trump plantea otros criterios para determinar cómo son las relaciones diplomáticas en la actualidad. La cooperación multilateral es cuestión del pasado. Lo que impera es un criterio pragmático. Cada país es analizado en función de factores como los recursos estratégicos o la seguridad fronteriza. Y en esa lógica, pareciera que las afinidades ideológicas ya no son tan importantes como en otros tiempos. Se inaugura una nueva era en el plano internacional y nos toca ser testigos de ello. Hoy, en Bajo la Lupa, socio o rival. ¿Cómo se alinea América Latina con Estados Unidos? Vivimos en tiempos donde lo urgente no le deja espacio a lo importante. Estamos atrapados en el consumo permanente de noticias y contenidos sin poder hacer una pausa para reflexionar sobre lo que sucede. Pero es momento de poner un freno. Estamos entrando en una nueva fase donde ciertos consensos están en crisis. Por eso ha llegado el momento de poner nuestra nueva realidad bajo la lupa. El podcast de Diálogo Político. Soy Franco de Ledón. Durante muchos años, América Latina había dejado de ser prioridad para Estados Unidos. Ocupaba el segundo y hasta el tercer plano detrás de otras regiones como Europa o Asia, y detrás de otras problemáticas como el terrorismo y la guerra preventiva, entre otros. Great, should be great. They need us much more than we need them. We don't need them, they need us. Everybody needs us. Esa frase del presidente de Estados Unidos a inicios de su segundo mandato parecía indicar que Latinoamérica continuaría siendo irrelevante bajo su administración. Sin embargo, la situación ha cambiado, y mucho. Donald Trump, el presidente, ha convocado una cumbre presidencial con sus aliados de América Latina. Este encuentro tan relevante se va a producir el 7 de marzo, pero ya todo el mundo literalmente habla de él. ¿Cuál es la estrategia del presidente norteamericano? Frenar de una vez por todas, dice, por un tema de seguridad nacional, la influencia de China en territorio latinoamericano. Con este tipo de acciones o con las que se realizaron en Venezuela, que contamos en el episodio pasado de Bajo la Lupa, queda en evidencia que algo es diferente. Latinoamérica vuelve a estar en el centro, o al menos recupera cierto protagonismo en la política exterior de Estados Unidos. ¿Qué significa esto para la región? ¿Estamos hablando de una vuelta al pasado o de un nuevo paradigma con lógicas inéditas? ¿Cuáles son las nuevas reglas del juego en este reordenamiento geopolítico? Bueno, vayamos paso a paso porque tenemos mucho para recorrer. Empecemos por algo básico. Tenemos que cambiar el chip y dejar de ver a las relaciones internacionales entre América Latina y Estados Unidos como una dinámica basada estrictamente en afinidades ideológicas. Pero escuchemos a Ángel Arellano, editor de Diálogo Político, que pone el acento en el nuevo enfoque pragmático que necesitamos entender a partir de ahora. Creo que nos acostumbramos desde el análisis político a mirar el mapa latinoamericano solamente en términos ideológicos y tenemos la tendencia a considerar que cuando el mapa está pintado de rojo y vira hacia la izquierda va a tener tal desempeño y cuando está pintado de azul y vira hacia la derecha va a tener este otro desempeño. Sin embargo, hoy lo que está propuesto después de un año de una nueva estrategia geopolítica de los Estados Unidos y un reposicionamiento de Latinoamérica en el centro de su agenda, demuestra que no solo lo ideológico es importante, que lo ideológico incluso puede ser secundario y que predomina la pragmática en torno a temas comerciales y económicos y a la estrategia de seguridad. Lo que redefine hoy este nuevo relacionamiento de los países latinoamericanos con los Estados Unidos y que es la clave para entender
son los términos de cooperación en materia de recursos estratégicos, seguridad fronteriza, es decir, proveer o ayudar a proveer esa seguridad fronteriza que demanda los Estados Unidos para que no haya un exceso de migración irregular a ese país. Ángel Arellano no se olvida de analizar el elemento de las lealtades ideológicas que, según su visión, habrían quedado en un posicionamiento secundario en la nueva dinámica que ha planteado la administración de Trump. Y uno se preguntará, ¿por qué las lealtades ideológicas de último? Bueno, porque en el mapa de América Latina de hoy encontramos tantos gobiernos de derecha que están muy alineados con los Estados Unidos, como gobiernos más moderados que han tenido también una buena relación con la Casa Blanca, pero también gobiernos moderados de izquierda, de centro izquierda, que son referentes en la región, es decir, que nadie puede decir que no son progresistas, como es el caso de Guatemala, Chile o Uruguay, pero que han priorizado una vinculación muy neutral, de buena diplomacia, de buen relacionamiento, para no tener, si se quiere, entre comillas, problemas con los Estados Unidos. De esos casos, quizás el de Guatemala es el más relevante, que se ha convertido en un socio estratégico muy importante para los Estados Unidos y que está gobernado actualmente por la centroizquierda, de tal manera que el plano ideológico queda rezagado y se reposiciona la pragmática en términos comerciales y económicos y la seguridad fronteriza. Tal vez podríamos afinar el lápiz y entonces hablar menos de lealtades ideológicas y más de lealtades pragmáticas. Se trata de un concepto que encaja muy bien con una etiqueta que está haciendo mucho ruido en los pasillos diplomáticos: la doctrina Don Roe. ¿De qué se trata? Bueno, seguramente escuchaste hablar de algo parecido, la doctrina Monroe. Se trataba de una idea del siglo XIX en la política exterior de Estados Unidos que se resumía en la frase «América para los americanos». En ese entonces, Estados Unidos buscaba evitar que las potencias europeas no se inmiscuyeran en el continente americano. Esa idea hoy ha regresado, pero de otra forma. Por eso los analistas hablan de la doctrina Don Roe, un juego de palabras con el nombre de Donald Trump, por si no se había entendido. ¿Cuál es entonces la diferencia? Bueno, principalmente que ya no se trata solo de que otros no se metan en este continente, sino más bien de forjar un control total y directo por parte de Estados Unidos para garantizar su propia seguridad. Es una política de alineamiento que busca controlar puntos estratégicos como el Canal de Panamá y otros recursos clave. Lo podríamos definir como una diplomacia de la condicionalidad, ya que el gobierno de Donald Trump utiliza tanto la economía, por ejemplo los aranceles, así como la fuerza militar para ejercer presión en los otros países. Y como decíamos antes, ya no importa tanto si un gobierno es de izquierdas o de derechas, lo que importa es si es útil a los fines de Washington, si ayuda a cumplir con los objetivos de seguridad, a contener la migración o incluso si se le da prioridad a las empresas estadounidenses. Es lo que Ángel Arellano define como el paso de una relación cara a cara, donde el peso del más fuerte marca el ritmo de todo el continente. Hemos pasado de una multilateralidad muy débil a un renacer de la bilateralidad, es decir, de relaciones uno a uno, país con país, muy fuerte, pero sin duda el hegemón, quien está imponiendo la agenda, quien está marcando las líneas de trabajo en nuestra región de América Latina, son los Estados Unidos ahora. Eso es una nueva realidad, es una realidad que no se puede ocultar y varios países de la región se han adaptado ya rápidamente a eso, otros de alguna forma han quedado más rezagados, pero pareciera que la tendencia es tener una América Latina bastante alineada con los Estados Unidos en términos comerciales, en términos de seguridad, en términos de cooperación más pragmática para asuntos que para Washington son importantes y que la región tiene que buscar una sintonía con sus intereses locales. En resumen, Estados Unidos ha establecido un sistema pragmático de premios y castigos. Así, el alineamiento total con Washington se convierte en la moneda de cambio para la estabilidad, otorgando a los países leales beneficios en su estatus militar o en su estatus comercial, mientras que el disenso se castiga con sanciones. Brenda Stephan, analista del Atlantic Council, profundizó sobre esta cuestión en una edición del DP en vivo sobre el primer año de Donald Trump. Trump lo que busca realmente es ya una dominación, digamos, de aliados y adversarios,
utilizando las fortalezas que Estados Unidos tiene. ¿Cuáles son estas? Pues las principales es la económica, y por eso el utilizar el acceso al mercado estadounidense como un activo geopolítico, imponiendo aranceles discrecionalmente, y por otro lado, el uso de la fuerza militar, las amenazas militares. Trump se siente, al parecer, muy cómodo con el uso de la fuerza militar. De acuerdo a la revista Le Grand Continent, Trump ha hecho a lo largo de este año de gobierno 637 ataques aéreos. La seguridad económica para Estados Unidos se ha vuelto una prioridad, y eso está condicionando los acuerdos comerciales. Lo vimos con lo que se firmó el año pasado con países con gobiernos afines: Guatemala, Ecuador, El Salvador y Argentina, todos con esta visión de componente geopolítico y de seguridad económica que se suman al tema comercial. En dialogopolitico.org se publicó hace algunos días un mapa que muestra el estado actual de esta política de Donald Trump. Y déjame decirte que últimamente los mapas y las infografías que publica Diálogo Político son muy interesantes y ayudan mucho a comprender temas como los de hoy. Búscalos también en la cuenta de Instagram, @dplatinoamérica. Ahora sí, volviendo al tema, para entender este mapa de la región hay que dejar de pensar en bloques geográficos y empezar a pensar en categorías de utilidad para Washington. El análisis de Diálogo Político identifica 5 perfiles claros: aliados, rivales, neutrales, enemigos e intervenidos. Vamos a desglosar qué significa cada uno y por qué ciertos países han caído en estas casillas. Empecemos por los aliados. Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos avance y si necesitan de mi apoyo lo va a tener. Los aliados son países que ofrecen lealtad política y control de recursos estratégicos a cambio de beneficios comerciales o estatus militar. Argentina es hoy el caso más disruptivo. Ángel Arellano lo define como el portaaviones ideológico de la Casa Blanca en el sur. El país ha pasado de una ambivalencia a una alineación total para frenar la influencia de China del Atlántico. Pero aquí aparece un problema estructural, algo que la investigadora y especialista en relaciones internacionales Julieta Edúban analiza en detalle. El actual realineamiento de países como Argentina, Perú y Bolivia con Estados Unidos responde a una confluencia de factores tanto ideológicos como domésticos, más que a una real transformación de sus estructuras productivas. Los gobiernos de estos países no llegaron al poder por su política exterior hacia Washington, sino por un respaldo interno a los proyectos políticos que prometían ciertas respuestas a problemas concretos como crisis económica o problemas de seguridad o frustración social. Y esta afinidad ideológica coincide con una estrategia de Estados Unidos de reforzar su presencia en el hemisferio. Sin embargo, lo que observamos con esto es una desconexión bastante crítica, ya que la política y la economía operan en dimensiones paralelas. Mientras que por un lado Washington busca limitar la proyección política de China en la región a través de esta estrategia de seguridad, no ofrece un cambio real en la arquitectura de cooperación comercial que sí ofrece China. De hecho, funciona al contrario. Las políticas arancelarias que resultan coercitivas para la región dificultan esta posibilidad de crear una alternativa real a la dependencia de los mercados chinos. Y por su parte, China se ha convertido en un socio comercial central no por afinidad ideológica, sino por la capacidad de absorber exportaciones clave, y ese rol es estructural. Estados Unidos, en cambio, no ha ofrecido hasta ahora alternativas equivalentes en términos de acceso a mercado de financiamiento. Y por eso lo que estamos viendo no es una sustitución, sino una coexistencia. Hay un alineamiento político con Estados Unidos y hay una dependencia económica de China. Y este equilibrio puede sostenerse en el largo plazo al no tener otras alternativas, porque responde a intereses distintos. Aunque sin duda es una cuestión que genera tensiones estructurales, porque el equilibrio de depender económicamente de un actor como China y de alinearse políticamente y a nivel estratégico con otro actor como Estados Unidos conlleva ciertos costos.
pasemos ahora a otro grupo que podríamos definir como los rivales de Estados Unidos. Estamos hablando de dos gigantes, Brasil y México. Es importante precisar que Washington no los ve como enemigos, pero tampoco como socios naturales. A Brasil lo tratan como a un competidor difícil, y esto es algo que puede representar un problema para la potencia sudamericana. Al menos esto sostiene Marco Bastos, analista político y colaborador de Diálogo Político. No le conviene a Brasil ser visto como un rival de Estados Unidos, primero porque el anhelo histórico por la mayor parte de la tradición diplomática brasileña desde fines del siglo XIX, cuando arranca de forma tardía la República Brasileña, era de ser mirado por los actores internacionales como un gran hermano de Estados Unidos en la región, como el otro gran país del hemisferio americano. Obviamente que Estados Unidos no mira a Brasil así, Estados Unidos mira a Brasil como un país latinoamericano más. Incluso los gobiernos de centro-izquierda de Lula, y Lula es un paraguas desde tradiciones extrema izquierda que están en el PT y en partidos más chiquitos de su coalición, hasta políticos conservadores que también están en su coalición de gobierno. Los gobiernos de Lula, y Lula ya está en su tercer gobierno, han tenido posturas bastante pragmáticas hacia los Estados Unidos. Si bien es cierto que Lula ha sido un enabler del autoritarismo de Chávez y ha privilegiado una postura llamada Sur-Sur, una diplomacia volcada más hacia la construcción de bloques latinoamericanos y de bloques como el BRICS. Asimismo, la política exterior no ha sido de enemistad con los Estados Unidos. Así que incluso gobiernos más a la izquierda no han buscado ser antagonistas de los Estados Unidos. Y eso básicamente es porque Lula nunca ha sido un radical como Evo Morales, como Hugo Chávez. Si bien una vez más ha habido puntos de cooperación entre ambos, bastantes puntos de cooperación, pero también es cierto que, por ejemplo, Lula y Brasil nunca han sido tan simpáticos a iniciativas abiertamente ante Estados Unidos como la Alianza Bolivariana para las Américas, el ALBA. Brasil ha más bien buscado un espacio en el medio, no de ser un alineamiento automático con Estados Unidos, como lo hace Milei en Argentina, lo hizo Menem en Argentina en su momento, o como buscó el expresidente Bolsonaro en Brasil, pero tampoco de enemistad abierta como lo hizo Chávez en Venezuela. Por otro lado, México también busca una posición marcada por el pragmatismo, aunque su situación es bastante diferente. Es el socio bajo presión. Washington le exige resultados inmediatos en migración y narcotráfico. Brenda Estefan señaló algunos problemas que identifican el comportamiento del gobierno mexicano frente a este esquema. Esta es una relación de interdependencia, pero asimétrica, y eso pone a México en una situación pues muy expuesta. A mí me parece que el tema de la cabeza fría de la presidenta Sheinbaum ha sido atinado. Sin embargo, creo que hay enormes puntos ciegos en la estrategia mexicana, en particular dejar de un lado al resto del mundo. Pareciera que nos estamos metiendo en una ostra, aislándonos del resto del mundo, y que nuestra única prioridad es Estados Unidos. Se entiende que sea la número uno, pero no se entiende que sea la única. Y en ese sentido, pues llama la atención la ausencia de la presidenta Sheinbaum, no solamente en Davos la semana pasada, sino en Panamá esta semana, en donde están reunidos los líderes latinoamericanos, y nuevamente México, que tiene mucho que decir en este momento, está ausente con esta diplomacia del avestruz, que se confunde a veces con pues ser prudentes, pero creo que no es prudencia, es ausencia, y eso tiene consecuencias para el país. ¿Y qué pasa con los demás? Por un lado hay neutrales, como Chile y Uruguay, que mantienen relaciones puramente comerciales. Están los enemigos, como Cuba y Nicaragua, que enfrentan un rechazo total. Y el caso extremo de Venezuela, un país intervenido bajo tutela directa de Washington para desmontar el chavismo. Lo que une a todos estos casos es el fin de la diplomacia del apretón de manos. Al final de este recorrido por el tablero regional, la conclusión es clara.
Estamos frente a una nueva era en las relaciones internacionales entre Estados Unidos y América Latina, que, como indica Ángel Arellano, es una región fragmentada. Las instituciones que antes ofrecían un marco común, como la OEA o el Mercosur, hoy tienen una efectividad casi nula en la vida de la gente. Ya no son los espacios de solución, sino museos de una institucionalidad que parece haber quedado en el pasado. En este nuevo escenario, lo que manda es la diplomacia de la condicionalidad. Washington ya no pide, sino que establece términos. Quienes se alinean reciben financiamiento y mejor estatus militar. Quienes disienten enfrentan sanciones o incluso la intervención directa. América Latina ha vuelto al centro de la política exterior estadounidense. El problema es que se trata del centro de un huracán geopolítico llamado Donald Trump. Un presidente que apela sin ambigüedades al poder duro y para quien más que nunca no existen las zonas grises. Y hasta aquí llegamos por hoy. Ingresá a dialogopolitico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email y te pedimos que te suscribas y nos dejes una valoración en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox o en cualquiera sea la plataforma que nos escuchas. Yo soy Franco Teledone y esto fue Bajo la Lupa, el podcast de Diálogo Político. Nos escuchamos muy pronto.